¿Cómo están a esta hora de la tarde, en este 5 de octubre? Quiero llamar su atención a un diagnóstico, pues nada halagüeño en relación con nuestra región y en particular con lo que ha hecho la pandemia en la destrucción de trabajos y en lo que toca al futuro. Les doy simplemente un titular y con esto más o menos vamos a empezar a analizar este tema. 34 millones de empleos que ha perdido América Latina y el Caribe, que además se ha convertido en la región más afectada de todo el planeta, justamente en términos de ingresos laborales. No se ha perdido solo el empleo, sino que además en términos de ingresos laborales, nuestra región es la más afectada en el planeta, claro, por el colapso económico que trajo esta pandemia, el COVID-19. Y no hemos superado ni siquiera el tema de la primera ola y vamos a ver qué pasa en el futuro. Más allá de deprimirnos, lo que hay que hacer es este análisis y entender dónde está digamos, la oportunidad de actuar y hacer qué cosas. Y esa es la intención de traer este tema y sobre todo de invitar a mi invitado, a nuestro invitado el día de hoy, justamente desde de la OIT. Vinicius Piñero es director regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Él me acompaña desde Nueva York, como decía antes, muy obrigada, Vinicius. Pues la radiografía es terrible. Quien se sorprenda no se acuerda entonces de cuáles son las condiciones que describen América Latina antes de llegar a esta pandemia. ¿Qué me dices? No, exacto. Yo creo que ese es un momento que uno tiene que preguntarse por qué la región ha sido la más golpeada, ¿no? Y otras regiones incluso ya están saliendo, ¿no? de la depresión económica, ¿no? Y en nuestro caso eso tiene que ver con las condiciones preexistentes, ¿no? Similar a lo que pasa con el contagio, con el efecto del COVID. En nuestro caso, las condiciones preexistentes que agravaron, ¿no? Que acentuaron el impacto socioeconómico, fueron, por un lado, un elevado nivel de informalidad, lo que resulta muy difícil, ¿no? Por ejemplo, implementar medidas de confinamiento y en el momento de pagar prestaciones, por ejemplo, de compensación, ¿no? Esos bonos, no sabe para no tiene cuenta bancaria. La segunda condición es una cierta debilidad fiscal, o sea, los países ya venían con problemas fiscales desde antes, y la magnitud, ¿no? de la respuesta ha sido muy tímida comparada con los países desarrollados, que sí tenían más fuerza fiscal. Y la tercera tiene que ver con la cobertura y la debilidad de los sistemas de protección social, lo que hace la pandemia aumenta más todavía, ¿no? El impacto de la pandemia. Entiendo. Las consecuencias sociales son las que a nosotros nos interesan cuando ya veníamos de muchas protestas y mucha, digamos, insatisfacción social y lo vimos en algunas protestas en Ecuador, en Chile, etcétera. Ya veníamos con ese prólogo y ahora llega esto, Vinicius. No, exacto, Gabriela. Y eso es un momento clave para la región, ¿no? Porque, por supuesto, que la pandemia ya se convirtió en una crisis socioeconómica y ahora tenemos el riesgo que se convierta en una crisis política, ¿no? Y los estallidos, bueno, este mes se completa un año, ¿no? Los estallidos sociales en Chile, ¿no? Que empezaron todo, incluso se va a votar van a ser plebiscito sobre la Constitución, ¿no? Y eso ya con estructuras, elementos estructurales, ¿no? Con desigualdad y con problemas de credibilidad en el gobierno. Ahora todo eso se agudiza con la pandemia, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, quiénes están teniendo acceso a tratamientos o una cama UCI, ¿no? ¿Cuál es el criterio, ¿no? Dentro de una escasez, ¿no? ¿Cómo le están asignando a las gentes acceso a la salud, ¿no? Entonces, una cosa es que alguien pierda el empleo, ¿no? O entonces, cosa es que pierda el empleo y pierda un padre, una madre, ¿no? Así, eso es un elemento que puede generar mucha inestabilidad. Y también el hecho que algunos gobiernos de la región hay una percepción, ¿no? De que por parte de la población que ellos no han trabajado bien el control y eso puede también generar más combustible, ¿no? Para la inestabilidad social. Y eso es muy problemático, ¿no? Porque si uno está malo, pero sabemos que todos estamos bajo las mismas reglas, las mismas instrucciones, Claro. liderazgo, en su momento salimos, ¿no? Pero si estamos malos y no tenemos liderazgo, ahí sí es una situación difícil. Y reitero, no estamos hablando, como ya se está hablando en Europa, de la segunda ola que llegó de COVID-19, está entrando el frío en el hemisferio norte y aquí hay que acordarnos que vamos a tener un problema terrible de confusiones entre si es COVID el diagnóstico o si es una influenza. Ahora,
¿Qué más nos dices de del, las del 20, ¿no? mapa? Exacto, exacto. ¿Qué más nos dices de las circunstancias que describen este cuadro laboral? Mujeres, jóvenes, ciudades, zonas rurales. Sí, los impactos han sido desproporcionales, ¿no? Y eso hay que mirarlo con una lupa, ¿no? Por ejemplo, en muchos países el sector rural, la verdad es que aumentó el empleo, ¿no? Porque, y eso es normal, porque en muchos casos, incluso en países desarrollados, se están almacenando, ¿no? Haciendo stocks de alimentos, así que hubo una presión, ¿no? Sobre la producción rural. La verdad que el empleo rural no sufrió mucho, ¿no? En muchos casos. Eh, en su medida, construcción civil e industria han sido afectados de acuerdo con las medidas de confinamiento. Pero algunos países sí han logrado recuperar rápidamente, ¿no? Construcción civil e industria. El sector que sí que sufrió el shock la más intenso es servicios, incluyendo turismo y bueno, restaurantes, hoteles, que son sectores que hay una predominancia de la mano de obra joven, femenina muy alta, ¿no? Entonces, los primeros a perder sus empleos han sido mujeres y jóvenes. Y si uno mira, y hay bueno, la buena noticia que trae el informe, ¿no? Que es, me parece, ¿no? Que llegamos al fondo del pozo, ¿no? Y estamos moviéndose. Los indicadores de empleo de junio y agosto, que ya están saliendo en muchos países, ya apunta un rebote, ¿no? del empleo, ¿no? Lo que es el resultado ya de las medidas de abertura. Y eso, por supuesto, es positivo, pero todavía no sabemos si es sostenible. Y los que están regresando al empleo también son los hombres, mientras mujeres y jóvenes se quedan en casa. Así que también la recuperación tiende a aumentar las brechas, ¿no? Entonces eso es un aspecto que hay que mirarlo muy bien, ¿no? Y grupos vulnerables, por supuesto, migrantes, poblaciones indígenas, eso sí han sido destrozados, ¿no? Por ese efecto. Qué bueno que me dices el tema de los migrantes, porque tú tienes haitianos en Chile, haitianos acá en Tijuana, tienes centroamericanos con rumbo, Venezolanos. exacto, venezolanos por toda la crisis. ¿Cómo combinas este otro factor en estas tendencias que ya se veían previas al COVID-19, se exacerbaron? Porque también tienes venezolanos que están regresando a su país. Son pocos, ¿eh? Son pocos, ¿no? Mm, Comparado con el total de venezolanos fuera, no es tan significativo. Y lo que la pandemia nos enseñó, por supuesto, hay un lado que es el lado de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le pide a la población que va a hacer su confinamiento, no hay espacios, algunos no tienen acceso a las ayudas oficiales, y ahí sí hay un componente muy importante de vulnerabilidad. Pero hay también un componente de integración socioeconómica, y lo que vemos en muchos países es que los migrantes han sido parte de los trabajadores esenciales, ¿no? Así que de vulnerables no tienen nada, porque han sido héroes, ¿no? Sí, estamos haciendo un estudio en Argentina, por ejemplo, y los que estaban trabajando en los peores momentos de confinamiento en los mecanismos de reparto, ¿no? de plataformas, el 85% eran venezolanos, ¿no? mm, Muchos profesionales del área de salud sí. trabajando en Chile, Perú, venezolanos, y también otros sectores menos, también súper importantes, ¿no? Como por ejemplo el manejo de cadáveres. La verdad es que los migrantes han probado su valor, ¿no? Y su dedicación en estos momentos tan difíciles. Eso hay que reconocer, ¿no? Porque la pandemia a veces genera algunas situaciones de xenofobia, ¿no? Porque el tema que el virus viene desde afuera, ¿no? Claro, no, me haces Pero la pensar, verdad, perdón que te interrumpa, me haces pensar mucho en Estados Unidos. Yo lo vengo diciendo un poquito porque yo vivo en Estados Unidos y se les llama hoy día trabajadores esenciales, pero pues eso es ahora, pero siempre lo han sido. Son labores esenciales para que alguien cuide a los hijos y el padre vaya a trabajar, que alguien tenga el jitomate que se cosecha en California. O sea, hoy se les llama esenciales porque se les está nombrando institucionalmente, formalmente, esta etiqueta que se les pone, pero al final del día en muchos casos han sido trabajadores esenciales. Es así, ¿no? exacto, y el momento quizás es de reconocerlo, ¿no? Reconocerlo no solamente con aplausos, pero también con recursos, ¿no? Con compensaciones, ¿no? En los peores momentos de la pandemia, en los Estados Unidos, cuando estaban todos confinados, quien estaba trabajando estaba bajo condiciones de riesgo, punto, ¿no? Tendría ya que recibir un adicional de riesgo y los que recibían sus cosas en casa mientras estaban en centro de trabajo, ya tendrían que pagar por eso, ¿no? Por el hecho que alguien estaba tomando riesgo por ellos, ¿no? Porque si uno Por va supuesto.
al mercado por el otro, así, ahí hay un factor de riesgo de contaminación que debería ser incorporado al precio. Claro. Entonces, el reconocimiento de eso es fundamental. Y quizás esa es una oportunidad para el futuro, ¿no? Cómo valorar, ¿no?, el trabajo esencial, como también el trabajo doméstico no remunerado, ¿no?, que muchos tuvieron que asumirlo, ¿no? Y ahí sí vieron cómo importante, ¿no?, y cómo es penoso y cómo es Claro. estresante. Subrayar también que tanto en Estados Unidos como en América Latina el riesgo es que estas clases medias que pues han tenido esta ayuda también de este tipo de trabajadores esenciales, nanas, etcétera, pues están comprometidísimos estos hogares porque quizá no les alcanza. En Estados Unidos ahora hay padres o hay mujeres que prefieren quedarse en casa porque no alcanza para pagarle a una persona hoy día que venga a la casa porque quizá alguien en el hogar ha perdido el empleo. Entonces todo este sinceramiento y este reacomodo en cómo lo vemos, en lo que el mercado trae y la exigencia de apurar el paso hacia el conocimiento tecnológico nos está pidiendo una cantidad de esfuerzo, Vinicius, que no te lo tengo que decir yo lo veo con la gente que platico, pero yo me imagino que viéndolo en América Latina, pues te debe preocupar, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta crisis en la historia? En especial con respecto al género, ¿no? La crisis puede revertir años de avances, ¿no?, de la participación, del aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, por las razones que planteaste, ¿no?, o por el tema de ingreso, o por miedo, o sea, ¿por qué voy a traer a una persona a mi casa para contaminar a mi hijo? Así que muchos y muchas han preferido salir a fuerza de trabajo. Y eso está en el informe también, ¿no? Sí. Si uno mira la tasa de participación, ¿no?, cuando las personas están trabajando por buscar empleo, cayó como 9 puntos, y eso nunca ha pasado. ¿Y dónde están esas gentes? Salieron a la fuerza de trabajo. Qué cosa. Por el confinamiento, gran parte estaban en informalidad y salió. Algunos están recibiendo ayudas, pero en su momento hay una expectativa de regreso, ¿no? Y cuando regresen, quieren empleos, ¿no? Y eso también puede ser algo que puede ser un combustible, por lo que hablamos al inicio, ¿no?, que es el tema de la inestabilidad social, ¿no? Dime qué tan fácil es encontrar las avenidas para las salidas, cuando aquí estás hablando de cambiar hasta la manera de pensar, no solo los modelos de negocio de muchas compañías, sino hasta la manera de pensar. Por supuesto, eso es, o sea, tenemos que salir de esta crisis mejor, ¿no? Un poco eso, o sea, ¿verdad? Es que todos echamos de menos diciembre de 2019, ¿no? Pero no era este exactamente el mundo que era el mejor del mundo, o sea, ahí había una cantidad de problemas ahí también, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechamos este periodo que vamos a pasar por una reestructuración productiva? Como tú mencionaste, el futuro del trabajo ya está, ¿no? Se aceleró, ¿no? Se ha exacerbado tendencias, ya llegó, y ya cosas que antes eran inimaginables, que empresas que están operando totalmente fuera de sus oficinas, ya está, ¿eh? Pero al mismo tiempo que llegó este mundo nuevo, el mundo del pasado, del siglo pasado, ese se exacerbó y sigue, ¿no? Por ejemplo, ya estamos identificando un aumento del trabajo infantil, imagínate. Oh, Dios, sí, me imagino. Bajándose, y ahí en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Viene se bajando de manera estructurada, ¿no?, desde hace décadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Primero se cierran las escuelas. Gran parte de las personas, de los niños y niñas de comunidades no tienen acceso a internet, o sea, no puede hacer clases. Y al mismo tiempo se bajó el ingreso. Bueno, ¿qué va a hacer? Poner el niño para trabajar. Y ahí es un momento en que se destruye capital humano, ¿no? Porque esta niña es muy difícil que regrese a la escuela, ¿no? Y ahí es como si estuviéramos perdiendo años y años, ¿no? O sea, un retroceso en género, retroceso con respecto al trabajo infantil. Entonces, el futuro de trabajo sí está, pero el fantasma del pasado cada vez también más fuerte, más presente. Entonces, hay que pensar esos dos temas. Dime una cosa, aquí parece que lo que es que hay que ser agresivos en articular, en que es multidimensional y que las autoridades en comunidades pequeñas, en ciudades, tienen que empezar a mapear estas soluciones con un sentido, supongo yo que de mucho pragmatismo, pero yo pienso que es el tiempo, ¿no? Porque hablas de generaciones que se pueden perder, de mujeres que pueden regresar muchos años, o sea, a mí me parece que es como que el tiempo apremia
y necesitas líderes agresivos. ¿Qué tanto estás viendo a los líderes de América Latina que están, ahora sí como se dice en inglés, rising to the occasion, o sea, realmente respondiendo a la altura de esto que no es fácil? Mira, la respuesta desde el inicio, ¿no?, ha sido basada en 3 pilares. O sea, mantener a la gente en el empleo, mantener la relación de empleo, mantener los ingresos, y ahí vienen las prestaciones asistenciales, y mantener las empresas, ¿no?, porque también, sin empresas de empleo, entonces, en especial sufrieron un baque tremendo también, ¿no? Pero eso tiene un límite, que es la capacidad fiscal. La verdad, la segunda pandemia, la segunda ola de pandemia, en nuestro caso, no creo que sea ni la de contagio, pero la pandemia de la deuda, esa sí que va a ser una cosa explosiva, ¿no? Y ya vemos muchos países que ya venían de situaciones difíciles, tendían a renegociar sus deudas, Argentina, por ejemplo. Así que eso es el tema. Y las cosas están encadenadas, no son lineares. O sea, cada medida que se toma acá tiene un impacto enseguida. O sea, es importante tomar medidas, implementar medidas ambiciosas, pero ya pensándose en la reconstrucción hacia el futuro. Y ahí tomo el ejemplo del cambio climático, ¿no? Porque, ojo, el climático no se fue, ¿no?, porque la pandemia vino y sigue, ¿no?, y cada vez peor. Ahí vemos los incendios de toda parte, o las sequías, huracanes. O sea, eso cada año, fíjate que el día más caliente del año en Brasil fue ayer, octubre. Las playas de Ipanema estaban... Así que eso te da una... en toda parte, ¿no?, porque si uno mira los externos acá. Y para esta pandemia del cambio climático, ahí no hay tratamiento, ¿no?, no hay vacuna, no hay nada, eso hay prevención. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad para hacer una transición hacia una economía de carbono cero, ¿no? Y eso se toma ahora, o sea, y después de la pandemia, al revés de invertir en ese sector, etcétera, vamos a cambiar la matriz energética y irse para otro, porque al final, y esto nos da más sostenibilidad hacia el futuro. Vinicius, demasiado complejo. Hazme una lista, el to-do list yo me imagino, pareciera que es más una época de mucha solidaridad, incluso de las empresas, ya si el gobierno o la autoridad genera una regla o no, casi que las empresas tienen que voltear a ver a las comunidades más que nunca en donde operan, para ser solidarios y no solamente entregar, digamos que filantropía, ¿no?, en medidas, sino al mismo tiempo capacitar, actualizar. ¿Cuáles son esas áreas que ya identificas que un empresario puede hacer, que una autoridad local puede hacer, pensando que la cobija no alcanza, que no va a haber dinero para siempre? Mira, primero de todo, seguridad y salud de trabajo. Eso es lo más importante, ¿okay? O sea, que cada trabajador o cada empresario, microempresario, esté protegido, ¿no?, en su ambiente de trabajo. Eso es fundamental. Y muchos no lo toman muy en serio, ¿no?, porque al final la seguridad del trabajo es la clave, ¿no?, entre la reactivación económica y la contención del contagio, ¿no? Porque no hay, la verdad es que no hay un dilema entre salud y economía, ¿no? O ganamos los dos o perdemos todo, ¿no? Entonces, y la clave para compatibilizar las dos cosas es justamente seguridad y salud del trabajo. Y ahí hay protocolos o sea, los mismos protocolos que uno tuve que cambiar de actitudes en casa, ahora en la empresa. Y cada uno es distinto, o sea, los cafetaleros, los restaurantes, los aeropuertos, los transportes urbanos, y cada uno, y eso se puede reducir significativamente el riesgo de contagio y facilitar la operación. Entonces, es la primera cosa. La segunda es respetar los derechos, ¿no? Y eso es fundamental, porque en muchos casos se ha utilizado la pandemia para regresar, volver atrás en términos de derechos, ¿no?, e incluso despidos. Así que hay que invertir en eso. Por eso que el pilar empleo, ingresos y empresas es fundamental, ¿no?, porque todos tienen que venir juntos. Tercer punto, el tema digital. O sea, no hay cómo sobrevivir en este mundo sin migrarse a un comercio digital, o sea, utilizarse de estrategias de marketing y eso vale para todo, para la señora que vende su bolería hasta el empresario que de marketing, ¿no? Así que migrarse a eso, y eso requiere, claro, capacitación, inversión, eso es fundamental. El tema del diálogo
entre trabajadores, empleadores, gobierno, o sea, el tema de las concertaciones, de los acuerdos, de los contratos. Eso es fundamental, porque eso es lo que va a generar sustentabilidad política de largo plazo. Y finalmente es importante poner también un ambiente que sea propicio al desarrollo de empresas, ¿no? que facilite la formalización, incluyendo utilizándose las tecnologías. Hay un término que utilizamos que es la e-formality, ¿no? La e-formalización, que es la aplicación de tecnologías para formalizar. O sea, si nosotros sabemos, o sea, quién es la persona que nos está haciendo la entrega de productos, o sea, ¿por qué no podemos ofrecerle un plan de salud? ¿Por qué no podemos utilizar los mecanismos de formalización, ¿no? Y ahí, con eso, corregimos ese problema histórico que tuvimos, ¿no? que ha sido una condición preexistente que nos agudizó el impacto de la pandemia. Pues simplemente para cerrar, Vinicius, yo creo que una parte que no he tocado, pero que me parece muy importante, es la salud mental de los trabajadores. Hace algunos días estuvimos hablando el Día Mundial de Marítimo de Naciones Unidas, pues escuchábamos de 400,000 trabajadores que siguen en alta mar, que se les está pidiendo esto de categorizarlos como trabajadores esenciales. Imagínate la salud mental de ellos. Ahora imagínate la ansiedad que viven, y me imagino que lo vives tú porque lo escuchas, de todos los trabajadores que no saben si mañana se quedan sin empleo, si la empresa para la que trabajan ya no puede, ya perdió liquidez y ahora vamos a la insolvencia, la angustia de poder regresar, la angustia que vives día a día que te hace trabajar 18 horas con tal de que te muestres como indispensable. Todo el tema de la salud mental vinculado a esta crisis de trabajos. Un último comentario sobre ello que nos puedas compartir, Vinicius. Mira, Gabriela, la salud mental es la pandemia no declarada. La otra pandemia la conocimos, ¿no? Estamos acompañando los números, cuántas muertes y todo. Esta no tenemos información. Primero porque es muy difícil, las personas no comparten, ¿no? Son cosas personales. Y en especial en el momento que la casa y el trabajo se mezclaron en un solo ambiente, se mezclaron los problemas, o sea, también se exacerbaron las contradicciones, y en especial en América Latina, ¿no? En que el confinamiento en algunos países ya lleva más de 6, 7, 8 meses, ¿no? Y eso sin duda tiene un costo en términos de salud mental. Claro que uno puede, o sea, hay formas de reaccionar a eso, ¿no? O sea, uno puede buscar el lado positivo, ¿no? Y intentar vivir sobre eso. Y también en un contexto de alta incertidumbre, ¿no? En un contexto que uno pierde a sus familiares, ¿no? Y que no pueden ni ir a su entierro, ¿no? O sea, algo que es muy, muy fuerte, ¿no? En especial para la cultura latina, ¿no? No, claro, y que no tienes, perdón que te interrumpa, y además no tienes un parámetro, un horizonte, con certeza que aquí vamos a dar la vuelta en tal fecha, tal día, tal mes, no hay vacuna y no sabemos que la que se está desarrollando va a ser la única que necesitemos, etcétera. Perdón, Vinicius. No, es verdad, es alta incertidumbre, pero bueno, en su momento va a venir la vacuna, ¿no? Creo que, no sé, esperemos, ¿no? Seamos positivos en eso, ¿no? Y mientras tanto, cuidarse es seguridad y salud de trabajo, en el caso del trabajo, y acostumbrarse, ¿no? Con esta nueva manera, ¿no? de vivir. Así que esa es la pandemia, y hay que cuidarse. Eso necesita, es fundamental buscar profesionales, hablar principalmente, porque eso no hay datos, ¿no? Eso nadie tiene certeza de cuál, y eso deja cicatrices, ¿no? La verdad es que, ok, la vacuna viene, todos estamos felices, después, no, esos 8 meses o un año que estuvimos acá va a dejar un estrés postraumático, ¿eh? Y eso necesita tiempo para recuperarse, como si uno estuviera en una guerra y regresar a tu país. Así que es fundamental tratar ese tema también, ¿eh? como parte de las medidas para el futuro. Bueno, pues Vinicius, yo te agradezco por esta conversación. La verdad es que este reporte se dio a conocer la semana pasada, pero yo no quería perder la oportunidad de tu criterio, de entender en dónde está tu preocupación mayor, y pues lo tenemos muy claro. Es una situación tremendamente compleja la que tenemos frente a nosotros, la que ya estamos viviendo, y ojalá que seamos muy responsables en cuanto venga el invierno, porque si no, esto puede solo deteriorarse de momento hasta que no haya una vacuna, Vinicius. Gracias, muy obrigado otra vez. Gracias a ti, cuídate.